Varios datos interesantes de lo que usted estaba mencionando. A propósito de su comentario de la participación de las mujeres en los tiroteos masivos, quiero compartir una información de CNN y de la BBC. Ambas cadenas hicieron un reportaje similar en donde determinaron que solo el 4% de quienes participan en esos tiroteos son mujeres, un número estadísticamente insignificante. A propósito, la Universidad de Virginia hizo un estudio y determinó lo siguiente: los hombres tienden a ser más violentos que las mujeres debido a una compleja interacción, escuche de qué, de factores evolutivos y psicosociales. Los hombres suelen ser más agresivos y menos inhibidos ante la empatía. Además, los hombres angustiados parecen estar menos dispuestos a recurrir a pedir ayudas, escribió Cornell, quien dirigió Dewis Cornell, psicólogo clínico de la Universidad de Virginia, quien dirigió el estudio. De igual manera, se determinó que la participación total de las mujeres en homicidios violentos fue también significativamente menor a la de los hombres, registrándose solamente un 7% en los homicidios más violentos que se sucedieron en Estados Unidos. Es interesante porque hay un elemento de empatía. Se ha estudiado mucho con las denominadas neuronas espejo, y las mujeres parecen ser más empáticas. En la medida de que hay más empatía, hay menos violencia, porque usted llega a experimentar el sufrimiento que tiene el otro. Entonces, eso habla muy bien de la mujer y habla también de cómo nosotros, como humanidad, tenemos que revisar cuáles son los factores que desencadenan este tipo de desidia, este tipo de apatía hacia las personas. Ese fenómeno fue estudiado en los años 40. La escuela de Frankfurt comenzó a estudiar cómo una cultura de masas terminaba volviendo un hombre unidimensional. Herbert Marcuse, que era de esa escuela, hablaba mucho del hombre unidimensional, hablaba mucho de cómo había todo un proceso en el que el ser humano se iba desnaturalizando y esa razón se volvió una razón instrumental. Y es interesante verlo porque si uno entiende las causas que generan estos hechos, tal vez tengamos mayor posibilidad de combatirlos. Es interesante ver, por ejemplo, que son las sociedades más desarrolladas donde hay mayor número de suicidios. Entonces eso nos lleva a cuestionar cuál es el tipo de desarrollo. ¿Por qué el desarrollo y el progreso genera más suicidios? Es posible que tenga que ver con el paradigma existencial que predomina en esa sociedad, o sea, los valores existenciales que se tomen como referencia. Si usted tiene un valor que se va a llenar en función de usted poseer, y mientras más usted tenga, más posee, usted va a buscar validación externa a usted. Por ejemplo, el caso del señor César Emilio Peralta, que nos los han presentado por todos los lugares. Vi un video donde él presenta unos relojes de $350,000. Yo no sabía que había un reloj de $350,000. Y él exhibiéndolo, mira, yo soy un rico de verdad. O sea, él buscaba una validación social y él creía que tener un reloj de $350,000 lo iba a hacer mejor persona. Entonces, hay una sustitución del ser por el tener. Y constantemente nos viven bombardeando que tú vas a tener a la rubia, que la rubia es la mujer bonita, la negra no es bonita, es la rubia blanca que salen esos anuncios con ninguna imperfección. Pasa que no se dan cuenta que es Photoshop, y te la venden como el prototipo a seguir, porque el esquema dominante tiene un componente racial, eso es evidente, y tiene un componente de consumo. Entonces, una sociedad que se haya fundamentada en estos valores realmente va a tener ese tipo de problemas. A lo mejor por ahí vengan parte de esos problemas. Y mire, a mí me gusta irme a la literatura a propósito del tema de los feminicidios o los llamados feminicidios, y me gusta irme a Víctor Hugo. Víctor Hugo, en una obra que se llamó Los Miserables, donde él exploraba lo peor del género humano, lo más bajo, las miserias humanas, el prólogo lo encabezó de la siguiente manera, diciendo: mientras a consecuencia de la pobreza
tengamos una sociedad que crea artificialmente infiernos en donde la mujer se degrada en la pobreza y el niño en la ignorancia, libros como este podrán ser útiles. O sea, fíjese cómo él hablaba de que los grandes problemas del siglo tenían que ver con la degradación de la mujer en la pobreza y del niño en la ignorancia. Cómo esas condiciones sociales te generaban ese infierno. Y a partir de ahí, él narra en sus personajes la parte más miserable que usted puede encontrar en un ser humano, los sentimientos más bajos, pero también inclusive los sentimientos más altos. Y menciono el caso de Los Miserables porque toca el sistema penitenciario. Y yo creo que parte de la clave, si queremos trabajar la seguridad, no la inseguridad, porque eso también es parte de lo que se maneja, se hace mucho énfasis en la inseguridad, pero no en los factores que pueden generar la seguridad. Y una de las claves es el sistema penitenciario. En esa novela Los Miserables, el protagonista dura 17, 19 años por haber roto un vidrio para darle de comer a los sobrinos de él. Y robo agravado con fractura y de noche. Y le explican esos tipos penales. Y por robarse un pan, el tipo dura muchísimo tiempo preso. Y en la cárcel él se va transformando y volviéndose violento y resentido. Y cuando nos vamos a lo que es nuestro tratamiento penitenciario, las prisiones, que son supuestamente centros para rehabilitar y lograr la inserción social, nos encontramos con lo siguiente. Aquí nadie que vaya a una prisión va a salir mejor. La prisión, lamentablemente, a pesar de la introducción del nuevo modelo penitenciario, no son centros de rehabilitación ni de reinserción social. Sin embargo, la gente no pone motivo ni pone atención en eso. Ahora por lo menos se está hablando de la cárcel de San Luis y de la cárcel de La Victoria. Pero La Victoria es un lugar de hacinamiento, un lugar de corrupción humana, y yo veo mucha gente con un discurso de que hay que trancar a todo el mundo, de que hay que tener una prisión preventiva, y no saben lo que significa estar preso ni lo que es una cárcel. Es más, no han visto mucha gente una cárcel nunca. Y la cárcel, lamentablemente, primero es un lugar donde el ser humano se despoja de su dignidad. Y segundo, es un lugar donde no hay una reinserción social, sino todo lo contrario, un recrudecimiento de lo más bajo del ser humano. Y eso lamentablemente es una realidad con la que nosotros estamos viviendo. Tenemos, por ejemplo, un caso que ha tocado y a todos nosotros nos ha dolido en lo más profundo, el caso de una abogada asesinada en San Pedro de Macorís, donde su asesino estuvo un año de prisión preventiva, y ese tratamiento penitenciario no tuvo una transformación en su conducta. Se le mandó un centro de terapia conductual para hombres, no cumplió la cantidad de terapia necesaria y lamentablemente, y esos son los fallos del sistema, se produjo ese asesinato y nosotros lo lamentamos completamente y eso tiene que ser corregido. Ahora, el enfoque no debe de ser que tenemos una epidemia que nada más hay en República Dominicana. El enfoque es, tenemos que mejorar nuestro sistema de justicia para evitar que esto siga pasando, pero hay que entender que esto es una situación que pasa no solamente en República Dominicana. En Francia, yo venía escuchando Radio Francia Internacional, y cuando yo venía escuchando, y valga el anuncio, estaban hablando precisamente de una manifestación en Francia porque están alarmados por la gran cantidad de muertes violentas que hay de mujeres y se quejaban precisamente de que a lo que va del año van 74 muertes y muchas de ellas pudieron evitarse. Mencionaban, por ejemplo, el caso de una que le habían puesto la denuncia, que se había puesto una medida cautelar, sin embargo, el esposo o la expareja de esa víctima también fue y la asesinó. Entonces es un fenómeno global que requiere medidas drásticas y sobre todo verlo desde el punto de vista de resolver el problema, no de usted sacarle un partido, ni un partido político, ni una marcha para un proceso electoral que usted tiene, no. Esto es un problema que va más allá de la coyuntura y que avergüenza a todo nuestro sistema de justicia, pero también lo avergüenza en países como Francia. Yo no estoy diciendo que uno con mal de mucho consuelo de tonto, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que enfocarnos en eliminar los factores que han generado la opresión hacia las mujeres. Ahí hay factores económicos y sociales y culturales, porque la mujer ha sido vista muchas veces por una mala interpretación religiosa como la causante del pecado,
como la causante de que el hombre se descuadre, de que caiga en desgracia. Yo recuerdo un diputado de un partido de la oposición, que por cierto vi que tiene su candidatura, diciendo: líbrense, señores, de esas mujeres que andan causándole perjuicio, de esas menorcitas que andan causándole perjuicio a uno en la calle. O sea, hay que ser sinvergüenza para usted decir que hay que librarse de esas menorcitas que andan causándole usted perjuicio en la calle. Es usted el sinvergüenza que está abusando de la situación económica y de la vulnerabilidad de esas mujeres. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos como sociedad en exigir, primero, que la mujer tenga la independencia suficiente para no depender del hombre, que existan programas que le democraticen el acceso al crédito, el acceso a la educación, para que ella no tenga que estar con cualquier pelafustán por una situación económica. Segundo, hay que trabajar en las escuelas. Ahora que hay una jornada escolar extendida de 8 horas, que antes no la había, trabajar desde pequeño que la mujer no es una posesión del hombre. Eso hay que trabajarlo y repetirlo, que nadie nace con nadie, que usted vale por usted mismo independientemente de lo que usted tiene. Tercero, hay que mirar nuestro sistema penitenciario. Nuestro sistema penitenciario es una escuela de delincuencia y tiene que seguirse transformando. Ese anuncio que se hizo de la cárcel de La Victoria, que se va a remodelar, ese anuncio que se hizo de la cárcel de San Luis, ese nuevo modelo penitenciario tiene que ser el único modelo penitenciario en República Dominicana. Aquí no pueden coexistir dos modelos penitenciarios. Uno, que lo que hace es que genera más resentimiento y más odio en las personas que están retenidas, y otro que trata más o menos de mejorar lo que tiene elementos que permiten la reinserción social. No tiene que ser solamente uno. Y ese que permite la reinserción social, el llamado nuevo modelo, tiene que ser más eficiente y la sociedad estar arriba de ello. Porque como dijo Víctor Hugo en esa novela que mencionamos, la condena persigue a los presos y ese resentimiento lo que genera es más odio y genera más violencia. Entonces hay que romper ese círculo de violencia, pero no con el populismo coyuntural. Eso hay que romperlo con un compromiso firme hacia eliminar esos vectores, esos factores que generaron estas condiciones. Porque es muy bonito ponerlo como que es el error de unos fiscales que fueron ineficientes y negligentes. No, es todo un sistema que tiene siglos operando, que en el 2002 fue que vino a tener una reforma que garantizara los derechos constitucionales con el Código Procesal Penal. Y yo digo todo esto porque ese discurso de inseguridad y de hablar no de seguridad, sino ni de cómo mejorar, sino de que todo está mal, lo que en el fondo busca es regresar todas las conquistas que se han hecho. Y decir, no, lo que hay es que tener mano dura y hay que volver al viejo código y hay que volver a la vieja forma, y eso no funcionaba tampoco. Lo que pasa es que ahora es más visible. El sistema penitenciario que nosotros tenemos es un sistema penitenciario viejo, y este Código Procesal Penal, que ya no es nuevo, se aprobó esa ley en el 2002 y se está aplicando desde el 2004 con pequeñas reformas que se le han hecho. Ese Código Procesal Penal termina siendo un paso de avance, pero eso es una norma, y la norma no camina ni tiene vida propia. La norma, para que tenga vida propia, necesita de actores entrenados y toda una sociedad capaz de hacerla viva, de hacerla vigente, porque si no va a ser una simple letra muerta. Entonces, ese discursito de que estamos peores, de que se necesita mano dura, me genera que un tigre como Ramfis Trujillo, para algunos cerebros, sea la opción y te lo presenten como la opción. Gracias a Dios cada vez son menos, pero el único mérito que me le presentan es que es nieto de Trujillo. Y me dicen a mí que Trujillo generaba un clima de seguridad y que Trujillo puso a freno a los haitianos, cuando Trujillo mató y asesinó haitianos, pero después, para sus propios ingenios, generó una migración haitiana, para poner ese ejemplo, sin que los haitianos sean el problema. Pero ese señor, en vez de tener una política hacia la nacionalización dominicana, hacia la protección nacional, lo que tenía era una política para su enriquecimiento personal y el asesinato. Entonces me dicen que eso era seguridad, confundiendo seguridad con el terror. Entonces hay un discursito de que todo nos sirve, de que hay una epidemia social catastrófica, y esa epidemia social catastrófica lo que hace es que mina la confianza y genera una sensación de miedo que a su vez incrementa
todo este círculo que lamentablemente no es virtuoso. Esa es la pretensión que tienen muchas personas. Y a esa pretensión yo realmente no le hago el coro. Y en última parte termino. Usted mencionaba el caso de Argentina. Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Suprema Corte de Justicia, cuando comenzaron en Argentina con todo ese discursito de que había que restringir garantías porque la criminalidad estaba desbordada, él decía, pero ven acá, yo tomo las estadísticas y sí hay que trabajar la seguridad, pero no hay una situación de catástrofe. Cuidado con eso, que lo que se busca es una regresión. Y así, con ese discursito, se buscó y se consiguió una regresión.